Bueno, pues ya hemos hecho dos lecturas, una en Esdras, en el capítulo 8, y otra aquí en Marcos, en el capítulo 9, una narración muy impresionante de todo lo que está pasando ahí acerca de este joven, que desde niño dice que tenía este problema el padre y que no habían podido pues hacer nada por él, y al final cuando él con un poquito de fe viene y los trae a los discípulos, pues ellos no pudieron, dice ahí, ¿verdad? No pudieron de poder expulsar el demonio de este muchacho que pues era tremendo ahí. Dice que echaba espumarajos, crujía los dientes y se va secando. Qué dolor de este padre, ¿no? O sea, el mensaje está en Esdras, pero de aquí salen muchos mensajes, predicaciones de lo que Dios hace y de lo que Dios sigue haciendo, porque como dice Hebreos, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Así que estamos maravillados ante esta narración y vamos a Esdras, vamos a regresar a Esdras, ahí en la palabra que leímos también en el capítulo 8, del 21 al 23. Y repito lo que dice ahí: publiqué ayuno allí junto al río Ahava para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de Él camino derecho para nosotros y para nuestros niños y para todos nuestros bienes. Y el versículo 23 dice: ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios sobre esto, y Él nos fue propicio. Vamos a orar. Señor, en esta hermosa tarde te damos gracias porque tú siempre tienes palabra viva para nosotros, Señor. Gracias, que sea solamente eso, Señor. No permitas que diga yo nada que se salga de lo que es tu palabra y lo que dice tu palabra, Señor. Que no agregue más, Padre. Perdona si lo he hecho, Señor, pero que no lo haga, Señor, y que sea solamente tu palabra, que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y que ella sea la que nos exhorte en este llamado. En Cristo te lo ruego. Amén. Bien, entonces aquí en este mensaje le he puesto como título: un llamado al ayuno y a la oración. En la homilética, cuando nos dan clases y nos dicen, bueno, no le pongas un título a tu mensaje, al mensaje de Dios para la iglesia, que el título diga todo. Y la verdad, yo siento que el título lo dice todo y como que ahí me equivoqué. Quizás podríamos haberle puesto un llamado inesperado, un llamado en el que van a salir todos y de repente Esdras se detiene y dice: espérenme, vamos a orar y vamos a ayunar. Y hace un llamado. Pero ya cuando yo le puse un llamado a la oración y al ayuno, bueno, ya lo dijiste todo. Ya ahí termina el mensaje, la conclusión, ¿no? Entonces, pero bueno, trataré de cuidar ese aspecto. Entonces aquí, Esdras, si nosotros leemos los primeros versículos de este capítulo 8, ¿de qué nos está hablando? Dice lista, aquí en mi Biblia, seguramente la de ustedes también, dice lista de los que regresaron con Esdras. Y ahí hace una especie de censo, de todos los que van a partir de este lugar. ¿En dónde está? ¿En dónde está el río Ahava? Porque ya leímos aquí el versículo 21, ¿no? Dice: publiqué ayuno ahí junto al río Ahava. Entonces, está en Babilonia, ese río está en Babilonia. Y está en un punto en el que va a salir y hacer un viaje de regreso, de retorno. ¿Por qué? Porque las cosas están favoreciendo el retorno. Recordemos, por ejemplo, cuando en Egipto
estuvieron cautivos durante 430 años, de repente pues el pueblo empieza a quejarse de la servidumbre y del trato que están recibiendo, y hay un libertador, y el libertador los va a llevar a la tierra prometida. Pero el faraón egipcio se opone totalmente, se opone. Lo sabemos la historia. Y de tal manera que en esa lucha, en esa estira y afloje, bueno, pues les vienen 10 plagas. Y al final de la última plaga, bueno, ya los deja ir. Pero de repente arrepentido dice, no, ¿cómo fue que los dejamos ir? Vamos tras ellos. Y van y los persiguen y sabemos también el desenlace. Ahora, había una negativa para que se fueran y salieran. Pero aquí está en positivo el asunto, porque recordemos los reyes, primero Ciro en Persia, Darío también, y de alguna manera van favoreciendo el regreso ellos han capturado Babilonia, el reino persa, y tienen en su poder, pues el poder, perdón por ser repetitivo, pero entonces ellos tienen el poder de decisión, y ellos ven que el Dios de los judíos, de los israelitas, es el Dios verdadero. Dicen, vayan y adoren, y es más, les damos tesoros y les damos animales y vayan. No los están corriendo y se están deshaciendo de ellos, no. En verdad es una actitud devota por parte de estos reyes. Y en este punto está el rey Artajerjes, que es el hijo del rey Asuero. Y entonces él le sucedió. Entonces por ahí hay una historia que se entremezcla un poquito antes de todo esto, la historia de Esther, la historia de Asuero y todo esto. Entonces aquí este rey les da la venia, les da el permiso para que vayan y salgan. Eso se describe en el capítulo 7 de Esdras. Y en la carta de Artajerjes a Esdras, en el capítulo 7, versículo 11, se habla de todas las facilidades que se les va a dar para este viaje. Y ya están listos, ya están todos en un punto. Aquí en el capítulo 8 se habla de ese censo que se hace, y vayan viendo, por ejemplo, dice del versículo 3, de los hijos de Secanías, 150, de los hijos de Pahat, 200 varones, de los hijos de Secanías, 300 varones, de los hijos de Adín, 50 varones, y va haciendo una lista. Ese es un censo, está contando. Como cuando vamos de viaje en un autobús y decimos, a ver, vamos a contarnos. Éramos 40, a ver, 1, 2, 3, 4, hasta que lleguemos a 40. Bueno, están todos, ¿no? O los pasamos por lista y los contamos. Y aquí lo que está haciendo Esdras, los está contando, porque van a hacer un viaje peligroso, 1400 kilómetros de regreso de Babilonia a Israel o a Jerusalén. Y hay muchos peligros en el camino. Entonces él empieza contándolos. Y de repente se detiene porque no hay levitas. Porque no hay levitas. Entonces él pues tiene que tomar medidas. Y el versículo 16 del capítulo 8 nos habla de cómo consiguió levitas. El versículo 16 dice, entonces mandé llamar a Eliezer, a Ariel, a Semaías, a Natán, bueno, ahí están todos los nombres, y los envié ¿a quién? A Ido, que era el jefe de Casifía. Entonces les encargué que le pidieran a Ido y a sus compañeros, quienes estaban en el frente de Casifía, que nos proveyeran servidores para el templo de nuestro Dios. Entonces, ellos esperan, dicen, todavía no nos podemos ir. Nos faltan los levitas, nos faltan quienes nos guíen en el camino, nos faltan quienes oren por nosotros el camino, ofrezcan sacrificios. Era un viaje que duró, dice ahí, del primero del mes el capítulo 7, versículo 9 dice, había salido de Babilonia el día primero del mes primero y llegó a Jerusalén el día primero del mes quinto. Fueron 4 meses
Un viaje de 4 meses, 1400 kilómetros. Y había muchos peligros en ese viaje. Entonces sale este grupo, un grupo aproximado de 5000 personas. Yo conté 1500 ahí entre tantos números, pero son ellos y sus esposas y los niños y sirvientes y levitas. Eso no los conté, porque esos vinieron ya la narrativa más del capítulo 8 más abajo. Pero entonces los estudiosos dicen que salieron aproximadamente 5000 personas de ahí, de ese punto del río Ahava, y van de regreso a la tierra prometida. Ya había habido un grupo 80 años antes con Zorobabel. Entonces llega ahora Esdras. Después, en el libro que sigue, Nehemías, también Nehemías pide permiso y hace ese viaje para la reconstrucción. Y ya se organiza con Esdras para todo este trabajo de reconstrucción. Entonces, aquí el camino es largo, es peligroso. Por ello, Esdras, en este punto crucial de este viaje, recurre a Dios y pide, dice el versículo 21, o publica ayuno. ¿Y el ayuno para qué es? Para afligirnos delante de Dios, delante de nuestro Dios, dice, y para solicitar de Él camino derecho para nosotros y para nuestros niños y para todos nuestros bienes. Entonces, Él pide 3 cosas en esta sencilla oración, pero seguramente pues fue una oración más grande y estuvieron orando todos, no solamente él, sino los levitas, él, los jefes principales, porque en el capítulo 8 los primeros que se empiezan a mencionar es la crema innata de la nación y de los que van a regresar, son los jefes, los príncipes. Ya después empieza a mencionar a los sacerdotes y después a todo el pueblo, y ya después a los levitas, que son de alguna manera atraídos a este viaje a través de Ido. Entonces el camino es largo y peligroso y se requiere solicitar a Dios la protección y para este viaje, y junto con el ayuno. El versículo 23 dice: ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios sobre esto, y Él nos fue propicio. Dios es un Dios maravilloso que responde a la oración, que responde al ayuno. Los discípulos decían: nosotros, ¿por qué no pudimos? O sea, le preguntan, le llaman a Jesús y le dicen: porque este tipo de demonios, esta clase de demonios solamente sale con oración y ayuno. Tenemos que estar preparados. Y tenemos pues que estar preparados a través del ayuno y la oración para la pesada carga que en algún momento pudiéramos tener. Se cuenta por ahí, quizá lo han visto en Facebook o en internet, de que los búfalos son unos tipo bueyes enormes, ¿verdad? 750 kilos, 1000 kilos. Para llevar una pesada carga usan algo que le llaman una doble tracción. Y en la doble tracción ellos se arrodillan y empiezan a llevar su carga. Y para ellos les es más fácil llevar una carga pesada así. De repente se paran, descansan, se vuelven a arrodillar y vuelven a subir la cuesta. Entonces, creo que nosotros tenemos que actuar así. Si queremos llevar, o si tenemos que llevar las pesadas cargas que a veces nos vienen, tenemos que ayunar y orar juntos, los dos juntos. Porque alguien decía: si tú nada más ayunas sin orar, es una malpasada, o sea, no te sirve de nada. Tienes que estar en el ayuno y en la oración, en esa comunión, en esa relación, en esa espiritualidad junto con Dios. Entonces, tenemos pues que para hacer frente a demonios, si fuera necesario, si te llaman y te dicen: oiga, venga por favor porque hay un endemoniado aquí en mi casa,
¿no? Y tenemos que estar preparados. ¿Y cómo es? A través del ayuno y de la oración, a través de los dos juntos, van juntos. Y para hacer frente a los obstáculos, a las aflicciones que podamos estar viviendo a diario, tenemos que doblar rodillas, ir a Dios, pedir su ayuda. Y cuando vengan las situaciones difíciles, la cuesta arriba, el trabajo pesado, resbaladizo, Dios va a responder si has estado en esa dimensión espiritual con Dios. El ayuno pues es privación de alimento para reconocer nuestra debilidad, para reconocer nuestra fragilidad, para reconocer nuestra dependencia a Dios. Jesús nos dice, no solo de pan vivirá el hombre. Entonces uno como cristiano pues debe de preguntarse, bueno, entonces, ¿de qué más? O sea, si Jesús dice, no solo de pan vivirá el hombre, entonces, ¿de qué más? Y él mismo contesta, no, sino de toda palabra que sale de mi boca. Y la palabra nos invita a ayunar, nos invita a orar, nos invita a una relación, nos invita a una comunión con Dios. Y eso es lo que debemos de hacer. Cuando dice, no solo de pan, o sea, el pan no lo es todo. El ayuno rompe las barreras espirituales, el ayuno protege de los enemigos, sean de carne y hueso o sean espíritus. ¿De qué nos habla en Efesios capítulo 6? Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra espíritus y potestades de las tinieblas. Eso es una realidad. Es una realidad contra la que lucha Jesús. Ahí en Marcos 9. En Marcos 1 también, cuando él entra, hay un muchacho endemoniado en la sinagoga, en el culto, en la reunión de los santos. También los demonios vienen y se presentan. Un día un hermano de la iglesia estaba formado ahí en el Walmart esperando a pagar, y adelante había una pareja, un matrimonio. Decía, nos toca ayuno y oración, ¿verdad? Le decía uno al otro. Y le dice, sí, nos toca ayuno y oración. Y agarra y los ve y le dice, ¿ustedes también son cristianos? Dice, no, nosotros somos adoradores de Satanás. Y oramos y ayunamos por la destrucción de los cristianos. Ellos también tienen sus propósitos en el ayuno y en la oración. Entonces, si ellos ayunan y oran, ¿nosotros qué pasa? Tenemos pues que ir al ayuno y a la oración para romper esas barreras espirituales. Esa llama a todos los que van a hacer este viaje, a esos 5,000, al ayuno y oración. Publiqué ayuno junto al río Ahava, y él es el líder de esa comunidad. Él es su pastor, él es escriba, sí, versado en la escritura. Ahí del capítulo antes dice, porque Esdras era diligente, conocer la palabra de Dios. Esdras preparó su corazón, dice ahí, ¿verdad? También, un poquito antes. Entonces, el ayuno es un acto de aflicción de la carne, es un sacrificio de la carne para la oración de combate. Eso es una lucha que los discípulos no pudieron. Y se lo traje yo a tus discípulos y ellos no pudieron. Eso es lo que dice este Padre. Que no nos agarre ese momento que digamos, no, yo no puedo. O yo no quiero. Porque sé mi condición espiritual. Porque sé que estoy en pecado. Porque sé que no estoy en oración. Porque sé que menos en ayuno. ¿Qué es eso? O sea, el pastor nos invita, pero pues yo no lo hago porque no tengo tiempo, ¿no? Ahora, en el ayuno hay que tener tiempo para el ayuno. ¿Sí? En Estados Unidos hay clínicas del ayuno. O sea, hay gente que dice, yo voy a ayunar 40 días solamente con agua. Pero es un ayuno controlado totalmente. Casi, ya lo dije, ¿no? Es una clínica. Tú vas ahí, tú quieres ayunar por tu hijo, por tu esposa, por tu familia, por el país, ayunar y orar. Y vas a estar en esa dimensión y te van a cuidar. Y va a haber enfermeras que te van a ver la sangre, si está arriba, abajo el azúcar. Van a ver tu presión.
van a ver tu oxigenación, ¿no? Si estás a 90 o ya se te bajó a 80 la oxigenación. Entonces, hay que estar, sí, hay una dimensión en el ayuno. Hay ayunos de un día, como en 2 Samuel, capítulo 1, versículos 11 y 12, o hay ayunos de 3 días, como el ayuno al que exhorta Esther, del libro de Esther, o hay ayunos de 40 días, como el ayuno de Moisés, cuando sube a recibir las tablas de la ley y se tarda, y allá abajo se hace un becerro de oro para adorar, y dice, este becerro nos sacó de Egipto. Qué terrible, o sea, vieron la mano poderosa de Dios en este viaje y dicen, este becerro de oro es el que nos sacó. Qué terrible, qué infidelidad a veces del pueblo. Entonces, hay que estar preparados. Los discípulos no estuvieron preparados. Marcos 9, Mateo 17, es la misma historia también, de que ellos no pudieron hacerlo cuando este padre trajo este muchacho endemoniado. En el ayuno renuncias al sustento necesario para el cuerpo. El cuerpo tiene sus necesidades y el ayuno sexual también es válido. De decir, bueno, yo voy a tener 40 días de ayuno sexual, de no tener relaciones sexuales. Ese es un ayuno válido también, porque estás yendo al sacrificio de la carne. Y cuando estás ayunando, estás en tiempo de adoración, en tiempo de reconocer la majestad de Dios, reconocer la autoridad de Dios en todas las cosas y de que no hay poder mayor que el de Él. No hay nadie que se nos pueda enfrentar si estás en esta dimensión. ¿Sí? Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? O sea, nadie. ¿Quién contra nosotros? Nadie. Nadie. El ayuno, como ya hemos dicho, puede ser pues de un día, de 2, de 3, de 4, de una semana. Puede ser una semana. Ahora, en ese ayuno ya lo hemos dicho, hay diferentes modos de hacerlo, que puede ser ayuno solo de alimentos, y el agua pues es vital y es necesaria. Entonces tomar solamente agua. Si lo vas a hacer, yo recomendaría ayunos de agua, de solo agua, de un día, de 2 días, de 3 días. Pero si va a ser de más días, aunque mi experiencia, después del tercer día pierdes ese deseo, ese anhelo por el alimento. El primer día sientes una urgencia de comer. Si ves algo, te lo vas a echar a la boca y vas a decir, pues ya se rompió el ayuno. El segundo día, igual sientes la misma necesidad. El tercer día, pero después del tercer día, entras en una dimensión en la que el cuerpo se empieza a adaptar y el cuerpo empieza a dejar de sentir esa necesidad. Pero bueno, de todas maneras, al cuarto día, si vas a hacer un ayuno prolongado, puede ser ya con algunos implementos. Por ejemplo, que puedas tomar líquidos, no solamente agua, jugos, por ejemplo, jugos de verduras, jugos de frutas, licuados, y poder estar en un tiempo de ayuno de 6 días, de 7 días. Entonces, yo no soy la persona más indicada para dar recomendaciones sobre eso, pero sí es importante que podamos entrar en esa dimensión. Yo lo más que he hecho es ayunos de 3 días, y es cuando yo me doy cuenta que empieza a desaparecer esa necesidad, esa hambre. Pero sí es importante el ayuno
en nuestras vidas. Y ahí ellos están ayunando por varios motivos. El ayuno tiene un propósito espiritual, pero aquí podemos encontrar en este ayuno de Esdras también un propósito material. ¿Qué es la tercera cosa que pide ahí? En el 21. ¿Qué dice ahí? Por sus bienes. Por nuestros bienes materiales. Dice ahí, y para todos nuestros bienes. ¿Cómo viajaban ellos en este punto? Ellos, si usted lee el capítulo 7, dice que el rey Artajerjes les da dinero, les da oro, les da plata, desde él, de sus consejeros, supongamos, no sé, pero supongamos que tenía 70 consejeros, todos dijeron, a ver, les voy a pasar la charola, porque ellos se van, necesitan dinero para este viaje, para lo que van a hacer allá, así que échenle ahí a la charola. Entonces todos le echan, y además el pueblo dice, los que quieran dar voluntariamente del pueblo, también. Entonces, y todos le entran a la cooperación. ¿Y qué más llevan? Llevan permisos, ¿sí? Ahí también para todos los lugares por donde van a pasar. Y además también les dan ovejas para sacrificio y animales para sacrificio. Entonces llevan muchos bienes, además de los bienes que ya tenían ellos, porque tenían mucho tiempo en el exilio. Bueno, son 70 años, ¿no?, que pasaron en el exilio. Entonces ellos así van, cargados. ¿Cuáles son las tres cosas que piden aquí en este bosquejo? Dice, ayunamos y oramos para solicitar de Él camino derecho para nosotros. Que vayamos y que no digamos, pues es el camino corto, vamos a meternos por ahí. Y en una mala decisión encuentran salteadores en ese camino. Ellos están pidiendo camino derecho, o sea, llévanos derechito. Proverbios capítulo 14, versículo 12, dice, hay caminos que al hombre le parecen derechos, que al hombre le parecen rectos, pero su camino es, ¿qué? De muerte. Su fin es camino de muerte, o sea, no queremos ir por ese camino. Señor, oramos y ayunamos por el camino de vida, o sea, que tú nos guardes. Yo ya los conté, que así como los conté, los mismos lleguemos allá. Entonces están pidiendo un camino recto, sin obstáculos, sin peligros. Llevaban a sus familias, llevaban a sus niños, llevaban oro y plata, llevaban animales, y el viaje era bastante largo, de Babilonia a Jerusalén. Un viaje bastante largo. Entonces, por eso es que piden primeramente camino derecho. Segundo, ¿qué es lo que piden? Para solicitar camino derecho para nuestros niños. Hoy es necesario el ayuno y la oración para solicitar protección para nuestros niños. Tenemos noticias de que se roban niños saliendo del kinder o saliendo de la primaria o al entrar también, o se roban niños del cunero, del Seguro Social o del ISSSTE y cosas tremendas. ¿Y para qué los quieren? Yo no sé. Si no es para nada bueno, por supuesto. Ahorita yo escuchaba una noticia de unas jóvenes, casi todas, si podemos decir niños o niñas, porque eran de 14, de 15, de 13, 17, la más grande era de 20 años, que no recuerdo qué estado, acababan de llevárselas, de desaparecer. Desaparecieron de diferentes lugares. No sé si era en Guerrero, en Acapulco. Desaparecieron de diferentes lugares, o sea, no de un solo lugar. Entonces yo le dije a mi esposa, eso se trata de blancas. O sea, eso es niñas por encargo. Quiero niñas de estas edades, tráemelas. Y se las llevan, las suben en un barco y van a llegar a Tailandia o a Taiwán o a Taipei y cosas de esas, ¿no? A Bali. Y las venden y las prostituyen.
Entonces tenemos que estar orando y ayunando por nuestros niños. Dice acá esta lectura, dice camino derecho para nuestros niños. Qué importante es que pongamos a nuestros niños bajo el cuidado y la protección de Dios para protegerlos de todo mal. Hoy nuestros niños están siendo atacados por todos los frentes. Vean ustedes lo que se les está enseñando a los niños, que puede, no sé, todavía los de secundaria son niños, ¿no? Y dicen, tú puedes llegar con falda. Si tú eres varoncito y quieres llegar con falda, puedes llegar con falda. Tú eres niña y puedes vestirte como hombre si tú quieres. Entonces, vean lo que está entrando y que muchos estamos como dormidos y que no nos damos cuenta. Tenemos que tener cuidado e ir al ayuno y a la oración y a hacer lo que tengamos que hacer por nuestros hijos. Y por último, tercero, solicitaron de Dios el cuidado de sus bienes. Necesitaban protección porque el peligro era real. Mucha zona desolada, mucho desierto. Yo creo que si tenemos miedo de caminar por lugares desiertos, en las colonias hay pasillos oscuros, y eso nosotros, y luego nuestros hijos que salen a la prepa, a la universidad y que regresan, tenemos que estar orando por protección para ellos, porque hay bandidos, hay ladrones, hay asaltantes. Sí, entonces estaban ellos transportando muchos objetos de valor. Entonces ellos piden la dependencia de Dios a través del ayuno y la oración, y Dios los protegió, porque la buena mano de Dios estaba con ellos. Dice el versículo 22, la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan. Y el versículo 23, y Él nos fue propicio, que Dios nos sea propicio. Y Él nos libró, dice el versículo 31, Esdras 8:31, que dice ahí, si lo quiere leer. Y partimos del río Ahava el 12 del mes primero para ir a Jerusalén, y la mano de nuestro Dios estaba sobre nosotros, y nos libró de mano del enemigo y del acechador en el camino. Ahí es como una conclusión de Esdras, ¿no? El versículo 31, Esdras 8:31, dice acá, y nos libró de mano del enemigo y del acechador en el camino. Así que todos los que salieron son todos los que llegaron, nadie se perdió. Nadie lo asaltaron y dijeron, no es que asaltaron a fulano, a Fitness, y lo mataron. Y llegamos con uno menos, ¿no? Dios es Dios fiel. Entonces, antes de partir, Esdras oró y ayunó e invitó a todos a hacerlo. Y debemos estar ya orando y ayunando. Hay mucho por cuál hacerlo. En ayer viernes, hoy es domingo, ¿verdad? El viernes orábamos por una actividad que vamos a tener el 18 de febrero. Yo les pido que estemos orando y ayunando por esa actividad, aunque sea un día, aparte un día. No almuerce, no come y no cene. Al otro día puede almorzar, comer, cenar. Pero por este propósito, por las almas, porque se están perdiendo. Y las almas necesitan escuchar el mensaje de las buenas nuevas. Entonces, el ayuno y la oración son efectivos. Y ayunaron Esdras, los levitas, los sacerdotes, el pueblo, los sirvientes, y fue un acto de aflicción al cuerpo para poner de manifiesto su dependencia a Dios. Tenemos que poner de manifiesto nuestra dependencia en Dios. Él es el Dios omnisciente, el Dios omnipresente, el Dios todopoderoso, que nos va a dar buen éxito, así como Esdras.
Él es Dios que si te acercas en oración y ayuno, no va a despreciar tu oración y tu ayuno. ¿Sí? Al corazón contrito y humillado, dice el salmista, ¿verdad? No despreciarás tú, oh Dios. Así que oremos, roguemos por nuestra vida espiritual y si oramos por nosotros, primeramente, por nuestra familia, por nuestros esposos, esposas, hijos, niños, ¿verdad? Y por nuestros bienes materiales, que Dios nos va a guardar en este camino, en tanto que pues no seamos llamados a su presencia. Así que yo te invito a que pruebes el poder de Dios en el ayuno y en la oración, así como podemos ver en la vida de estos discípulos que no habían probado esa parte, el ayuno, quizás porque Él estaba entre ellos todavía, pero en algún momento Él tuvo que partir y ahora sí, eran hombres de todo poder. Lo podemos ver en el libro de los Hechos. Qué maravillosas historias hay. No tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Y dice la Escritura también que solamente al pasar la sombra, ¿verdad?, de ellos, apóstoles, discípulos, los enfermos eran sanados. Que Dios nos dé ese poder. Que Dios nos dé ese poder para abrir oídos, para abrir ojos, vista, regenerar. Qué maravilloso. Ese poder existe. Pero tenemos que ir al ayuno, a la oración, y Dios va a sorprendernos. Vamos a orar. Señor, en este año estamos nosotros con muchos retos, con muchos desafíos. Padre, primeramente, orar por nosotros, por nuestra vida espiritual. Segundo, por nuestra casa, nuestra familia. Tercero, seguir orando por la iglesia. Y cuarto, orar por las almas. Anunciar el Evangelio de las buenas nuevas, Señor, tan necesario en estos tiempos, Padre. Y siempre lo podemos ver, que somos pecadores por naturaleza, Señor, y necesitamos el perdón de nuestros pecados y de la salvación. Señor, te rogamos, Padre, que tú nos bendigas, que podamos poner manos a la obra, Señor, en este asunto del ayuno y la oración, y que tú nos bendigas y nos prosperes, Padre, y nos sorprendas. Nos hagas ver tu poder, Señor, a través de la imposición de manos, a través de la oración por los enfermos, Señor, y que sean sanados. Pero necesitamos vivir en esa dimensión, en esa cuarta dimensión, la dimensión del espiritual. Padre, bendícenos a cada uno, Señor, y que podamos ser obedientes a tu mandato, porque así lo podemos ver como una exigencia a los discípulos para que puedan dar el 100%. Y los podemos ver en el libro de los Hechos dando al 100%. Gracias, Señor, por la vida de tu iglesia. Bendícela y que podamos ser una iglesia de ayuno y oración. En Cristo Jesús te lo rogamos. Amén.